Bien, en nuestro caso, en esta comunicación lo que vamos a describir es el análisis de las redes de conocimiento y colaboración entre un conjunto de entidades del tercer sector de acción social en Andalucía. El estudio de las redes interorganizacionales entre entidades sin ánimo de lucro en el tercer sector ha tenido una atención parcial, o podríamos decir que marginal desde la literatura. Sí es cierto que autores como Proban, Millward o Shoemate le han dedicado cierta investigación y han destacado las peculiaridades de las relaciones interorganizacionales en este ámbito. En este sentido, podemos apuntar que la colaboración interorganizacional en el tercer sector responde a tres objetivos fundamentales. En primer lugar, evitar la fragmentación en la atención a las necesidades de los usuarios mediante la integración de recursos y objetivos organizacionales. En segundo lugar, mejorar el ajuste local y la flexibilidad en la implementación mediante la cooperación en estos contextos locales. Y en tercer lugar, como objetivo básico, la mejora de la efectividad y la eficiencia en la intervención social a partir de esta colaboración. Por otro lado, el tercer sector de acción social presenta dos peculiaridades fundamentales. La primera tiene que ver con la forzada, en cierto modo, interdependencia para la prestación de servicios como resultado de la complejidad y la multidimensionalidad que presentan en general los problemas sociales y que hacen que la cooperación entre las entidades sea necesaria para la solución efectiva a estos problemas. Por otro lado, el aumento de la competencia, o podemos destacar el aumento de la competencia entre las entidades por los recursos que cada vez más escasos con los que cuentan y que provienen en su mayoría de fuentes de financiación pública. Y que además se relaciona con el aumento de los requisitos para demostrar la calidad de los servicios por un lado y la evaluación de los resultados de estos servicios por otro. Bien, esta forma de interdependencia competitiva, como la denomina SASIS, es característica de las relaciones entre organizaciones no gubernamentales. Se ve influida, por un lado, por los flujos de recursos entre estas organizaciones, información, tecnología o incluso usuarios, como por aspectos no económicos, como por ejemplo el desarrollo de confianza o la diversidad de valores y objetivos organizacionales. En esta comunicación lo que pretendemos es plantear un análisis del espacio complejo de relaciones interinstitucionales para la gestión de los recursos públicos de intervención social en el tercer sector en Andalucía. Para ello planteamos un doble objetivo. Por una parte, analizar la estructura de las redes de conocimiento y colaboración mediante el análisis de la cohesión y la centralidad de estas redes entre un conjunto de organizaciones del tercer sector en Andalucía. En segundo lugar, analizar los roles desempeñados y la centralidad y la prominencia de estas entidades en estas redes para la colaboración en la prestación de servicios sociales. Para ello se seleccionaron 21 entidades de servicios sociales, como hemos dicho, del tercer sector en Andalucía, que estaban incluidas en un estudio más amplio sobre las estrategias de captación de recursos de fondos y el contexto de dependencia de respecto a estos recursos respecto a la administración pública. Estas entidades fueron seleccionadas en función de su representatividad y su consideración como informantes clave por el equipo de investigación y por la entidad financiadora. En cada entidad se entrevistó un informante clave, que normalmente era el presidente, el secretario o el gerente responsable económico, que en algunas ocasiones se realizaron entrevistas grupales a varios miembros de la organización. Con ellos se construyeron matrices de adyacencia entre las 21 organizaciones participantes del conjunto de relaciones evaluadas, que en concreto fueron 4. Relaciones de conocimiento, identificación de las entidades participantes, relaciones de colaboración o participación en iniciativas o actividades conjuntas, percepción del potencial de colaboración, seleccionando aquellas 5 entidades con las que se percibía un mayor potencial de colaboración, y percepción de la ausencia de potencial de colaboración, seleccionando aquellas 5 entidades con las que se percibía un menor potencial de colaboración. Bien, los resultados muestran, en principio, que la red de conocimiento tiene indicadores más elevados de centralidad y cohesión. Tiene una mayor densidad de relaciones, una mayor cercanía entre los actores, además de una centralización de grado más baja que la red de colaboración. Ambas redes tienen, por otro lado, valores similares en el indicador de vector propio, eigenvector, y en el número de clics, así como en la reciprocidad, que se mantiene por debajo del 50% en los dos casos. En resumen, podemos decir que la red de conocimiento es más densa, tiene un mayor número de lazos que la red de colaboración, aunque esto no se traduce en la presencia de más subgrupos cohesivos en la red o una mayor reciprocidad en las relaciones, cuyos valores son similares en ambos casos. Es posible quizás que en la red de conocimiento haya un mayor número de lazos redundantes que no estén contribuyendo a aumentar la cohesividad o la integración local de las relaciones. Por otro lado, podemos destacar que en los gráficos se observa una división del ámbito relacional en dos conglomerados.
Estos dos conglomerados corresponden a dos ámbitos de intervención bien definidos. Por una parte tenemos aquellas organizaciones centradas en la inmigración y la inclusión social. Son organizaciones, en este caso, que promueven programas dirigidos a fomentar la integración social, con colectivos fundamentalmente extranjeros y con acciones basadas en la participación y el fomento del asociacionismo. Por otro lado, tenemos entidades basadas en la oferta de servicios a diferentes grupos de usuarios. En este segundo caso son las entidades señaladas en azul. El 75% son federaciones o asociaciones de entidades, donde existe una entidad matriz que se encarga de coordinar actuaciones y proveer de recursos a entidades asociadas que son las que ofrecen los recursos o los servicios directamente a los usuarios en los contextos locales. Lo que podemos decir es que ambos ámbitos de relación tienen un elevado nivel de homofilia y que además están estructurando las relaciones en los espacios de relación de conocimiento y de relación de colaboración. De hecho, si realizamos un análisis de facciones, se clasifica en dos grupos diferentes a estos dos tipos de entidades de forma casi perfecta, de modo que el ámbito de intervención en realidad sí está estructurando el ámbito de relación o el espacio de relación de conocimiento y de colaboración entre estas entidades. Por otro lado, llevamos a cabo, como hemos mencionado, un análisis de los roles de intermediación que ejercen las entidades en la red de colaboración, de acuerdo con la propuesta que realiza Guli Fernández. Los resultados muestran que, en general, existen tres entidades que son las entidades más activas en los roles de intermediación en la red. De ellas tenemos a la Plataforma Andaluza de Voluntariado, que es la que ejerce con mayor frecuencia los 4 roles que hemos evaluado. Destaca especialmente su rol de representación de entidades de servicios para la colaboración con entidades de inclusión social, papel de gatekeeper en la terminología de Guli Fernández, y de conexión entre entidades del ámbito de prestación de servicios, es decir, el papel de consultan en esta terminología. En cierto modo, la Plataforma Andaluza de Voluntariado parece ejercer de hub de conexiones entre entidades, tanto coordinando actuaciones entre entidades del mismo ámbito como conectando a entidades de ámbitos diferentes. De hecho, su red tiene una amplia representación de entidades de ambos ámbitos de intervención. Pues, en segundo lugar, podemos destacar el papel de Andalucía Acoge. En este caso, su rol se orienta en mayor medida a la coordinación de actuaciones dentro del ámbito de la inclusión social, es decir, el papel de coordinator en la terminología de Guli Fernández, y a incluir en estas actuaciones a entidades del ámbito de la prestación de servicios, es decir, el papel de gatekeeper. Andalucía Acoge es una entidad con una amplia experiencia en la atención a colectivos inmigrantes y extranjeros, que ha ejercido un papel clave en la articulación de los recursos y la orientación de las estrategias y políticas de intervención en este ámbito en Andalucía. De hecho, esto hace que tenga una elevada ascendencia sobre las organizaciones del ámbito de la inmigración y la inclusión social. Y vemos en su red egocéntrica que hay una amplia representación de estas entidades. Finalmente, podemos destacar el papel de CERMI, que ejerce fundamentalmente de portavoz de las entidades ante otras entidades orientadas a la inclusión social, el papel de representative en la terminología que estamos siguiendo. Su papel es fundamental en la de representar a diversas entidades ante el tercer sector en general y ante la administración pública en particular, de sus necesidades y de sus reivindicaciones. Como conclusiones podemos establecer 3 ideas fundamentales. En primer lugar, que a pesar de la escasa formalización de las relaciones observadas, con un escaso papel de las relaciones de colaboración en las redes interorganizacionales analizadas, la estructura de relaciones sigue el patrón habitual de los vínculos de colaboración en el contexto organizacional, es decir, el conocimiento y los contactos informales entre las entidades parecen actuar como precursores del establecimiento de relaciones de colaboración, como de hecho nos mostraron algunos análisis de coexistencia o de coocurrencia de relaciones mediante el procedimiento QAP. En este sentido, la participación conjunta en proyectos y la creación de espacios comunes de colaboración requiere, en primer lugar, de un conocimiento adecuado del contexto del tercer sector y, en segundo lugar, de un conocimiento adecuado de las organizaciones que operan en este contexto. En segundo lugar, podemos apuntar que la estructura de la red de colaboración muestra claramente la polarización de las relaciones en torno a dos ámbitos de intervención. Por un lado, tenemos aquellas entidades orientadas a la inclusión social, principalmente en el contexto de la atención a colectivos inmigrantes, y por otro lado, tenemos aquellas entidades vinculadas a la oferta de servicios de atención a usuarios. En cierto modo, esto se vincula con una distinción tradicional en el ámbito de la acción social, entre la intervención basada en la movilización de recursos y la promoción de procesos de participación social, por un lado, y por otro lado, la intervención basada en la atención directa a las necesidades de la comunidad mediante el diseño de servicios relativamente estandarizados. Por último, podemos apuntar que el análisis de la centralidad y la intermediación nos revela
un conjunto de entidades que ejercen un papel de conexión entre estos espacios identificados en la red. Estas entidades promueven, por un lado, la consolidación de sus estructuras cohesivas en la red, que ejercen un control local de los recursos y facilitan la convergencia de objetivos entre organizaciones, además de facilitar la implicación de otros actores en la prestación de servicios y en la atención a los usuarios. En definitiva, la existencia de estas entidades sirve como alternativa, en cierto modo, a la despolitización progresiva del tercer sector que ha venido provocada por el énfasis progresivo en la prestación de servicios, por la externalización de recursos de atención a usuarios y por el aumento progresivo de la burocratización tanto en el acceso a la financiación pública y privada como en la evaluación y en la solicitud de rendición de cuentas de las acciones puestas en marcha. En este caso, su discurso, el discurso de estas entidades, basado en la colaboración y el intercambio entre organizaciones, para la acción social sirve de contrapeso a estos procesos observados a nivel regional, nacional e internacional. Nada más, muchas gracias por su atención.